líderes, pero líderes como los que el Señor quiere que seamos. Por eso hoy el título del mensaje es Líder espiritual, oración, servicio y constancia. Amén. Amén. Y hoy Dios había puesto en mi corazón el hablaros de algo tan importante y necesario como es el liderazgo en la Iglesia del Señor. Pero yo, como soy muy curioso, he querido buscar definiciones de líderes, qué es lo que el diccionario dice, qué es lo que dice también el mundo, referente a los líderes. Y he seleccionado nada más que dos definiciones. Una que dice, líder, persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, bien sea político o religioso. Y la segunda dice, persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o competición. Lo primero, no vamos a hablar de líderes políticos porque creo que el que más o el que menos está saturado. Enchufas la tele, la radio, los periódicos, la calle, si vas a tomarte un café al bar. De los líderes religiosos tampoco os quiero hablar. ¿Por qué? Porque como decíamos el otro día, los que estabais, el ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida. Amén. Por lo tanto, tampoco nos interesa. Y curiosamente, en la segunda definición de líder, donde pone persona o cosa, lógicamente lo de cosa está pensado por el tema comercial. El producto tal líder del mercado, pero nosotros no vamos a vender nada. Nosotros vamos a regalar, vamos a dar el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Para poder servir al Señor a través de aquellos que no lo conocen. Amén. Porque nosotros no olvidemos que somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y allá donde vayamos tenemos que dar testimonio de Él. Amén. Amén. Por eso he creído que estas dos definiciones, explican bien lo que es un liderazgo. Pero el líder también, sin duda alguna, por el hecho ya solamente de ser un líder, ha de ser una persona como persuasiva, capaz de motivar, ejerciendo influencia, porque un líder ha de ejercer influencia en el comportamiento y modo de pensar de las personas. Y para hacer todo eso, uno ha de ser un muy buen líder para poder motivar, ejercer influencia, porque no olvidemos que la influencia en los cristianos ha de existir. De hecho, el Señor que nos dijo que ellos se conviertan a vosotros y no vosotros a ellos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que ser líderes, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que tener esa madurez y ese testimonio. ¿Para qué? Para poder ejercer influencia en aquellos que no le conocen y anhelen ser como nosotros somos, verdaderos hijos de Dios. Pero bueno, hasta aquí podríamos decir que estas características son o deberían ser las de un líder de forma general, ¿verdad? Porque también se puede emplear en otros términos. Pero a nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que verdaderamente nos interesa y qué es lo que vamos a ver? Pues lo que verdaderamente nos interesa es ver qué es un verdadero líder espiritual. No ni un líder religioso, ni un líder político, ni un líder comercial. Nosotros debemos ser, o somos, líderes verdaderamente espirituales. Porque es lo que Dios
busca de cada uno de nosotros. Y el líder espiritual, por encima de todo, ¿qué ha de tener? Una fe y fortaleza mayor que las de los demás. Es decir, ha de destacar en fe y en fortaleza. En fe porque siempre todo cuanto hace está pensando, está convencido que Dios todo lo respalda. Amén. Y fortaleza porque le va a tocar que aguantar muchos envites en esta vida para poder llevar a cabo la función por la cual Cristo nos tiene aquí. La Iglesia del Señor y el mundo, hermanos, necesita verdaderos líderes ¿con qué? Con autoridad espiritual. Y vamos a quedarnos con esas dos palabras, autoridad espiritual. Y por supuesto, dispuesto en todo momento a sacrificarse por la obra. Es decir, que el servir a Cristo no es gratis, requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, requiere de ganas y requiere de fidelidad. ¿Para qué? Para que la voz de Dios sea escuchada a través de su palabra. Amén. Y esa palabra, ¿quién la va a transmitir? Tú y yo. Amén. Amén. Pero os decía que vamos a quedarnos con estas dos palabras de autoridad y de espiritual. Autoridad, ¿por qué? Porque las personas han de ser guiadas hacia Dios y esa autoridad es necesaria para la extensión del reino. Por lo tanto, el líder ha de ser una persona con mucha autoridad. ¿Y por qué también han de ser espirituales? Porque sería imposible el hacer ese trabajo, el hacer esa función para la cual hemos sido comisionados con Dios, sin tener una relación fluida con Dios, estando en todo momento dispuestos al sacrificio que se requiere en cada momento. Por lo tanto, guste o no guste, no hay otra manera de ser un líder espiritual si verdaderamente no tienes esa comunión constante y continua con Dios. Pero todo esto también tiene un porqué. ¿El porqué? Porque de este modo imitaremos en primer lugar a Jesús. Vamos a imitar el carácter del Maestro. ¿Acaso Jesús no tenía autoridad? Sí. Jesús era espiritual, estaba siempre en contacto, en comunión con el Padre. Sí. Jesús hizo el máximo sacrificio que puede hacer un ser humano, que es dar su vida, entregar su vida por los demás. Sí. A nosotros no se nos va a requerir que demos la vida por nadie, pero sí se nos va a requerir que nuestra vida sea primero Cristo, segundo Cristo y tercero Cristo. Amén. Y los demás nos va a venir todo añadido. Así es. Pero hay una característica, hermanos, muy importante en el verdadero líder espiritual. ¿Sabéis cuál es? Pues que gracias a Dios no son nombrados por los hombres, sino que es Dios quien los elige. Amén. Tú y yo podemos anhelar ser verdaderos líderes espirituales. Quizás el hombre te pueda dar un cargo dentro de la iglesia, pero quien verdaderamente te va a seleccionar es el Señor. Él es quien te va a poner donde Él quiera que tú estés. Porque las características en la vida de los líderes espirituales es algo que no todo el mundo hace y lleva a cabo diariamente, como es la oración, como es el ayuno, como es el estudio y la lectura de la palabra todos los días, como es el perdón. Tiene que estar abierto, tiene que tener ese corazón sensible, ese corazón de Dios para perdonar y no ser rencoroso. Ha de ser un verdadero adorador, porque cuando nosotros somos adoradores,
hacemos lo que el Padre está diciendo. Y el Padre que nos dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y dice, ¿y esos quiénes son? Pues nosotros. No mires para otro lado. Coge un espejo y mírate tú. Y ese que hay enfrente, Dios lo ha escogido para que yo lo adore en espíritu y en verdad. Amén. Dios me ha escogido a mí, te ha escogido a ti, para que la adoremos en espíritu y en verdad. Y también, cómo no, el verdadero líder espiritual cumple también con sus diezmos, con sus ofrendas, a la extensión del reino. Amén. Amén. Hoy Dios, hermanos, nos quiere mostrar cómo han de ser estos hombres y mujeres que marcan esa diferencia en la historia de la Iglesia y el mundo. Hombres y mujeres que verdaderamente impacten a este mundo con el testimonio de su buen hacer. Antes de pasar a leeros algunos textos de la palabra de Dios, sí quiero mostraros una gran verdad y que ha de hacerse realidad. ¿Y esta cuál es? Para que los líderes espirituales del cuerpo de Cristo puedan realizar su labor, una labor efectiva, es totalmente y fundamental que su vida sea una vida en santidad. Sabemos que santo, santo solo es el Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, hallarnos siempre en ese camino de la santidad. Y por supuesto, un líder tiene que gozar del reconocimiento y buena reputación entre sus hermanos de la Iglesia, porque de esa manera marca también la diferencia y dignifica el ser un líder espiritual. Existe además un trasfondo bíblico que lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 2:1, cuando nos dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y ahora vemos que le aconseja Pablo a su discípulo Timoteo. Y para ello vamos a primera también de Timoteo 3, versos 14 y 15. Y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es lo que debes hacer en la casa de Dios? ¿Cuál debe ser tu comportamiento? ¿Cómo debe ser tu testimonio en la casa de Dios? Que es la iglesia del Señor viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, no predicamos a cualquiera. Predicamos a un Dios de poder y a su Hijo Jesucristo manifestado en carne. Amén. Amén. Pero también la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3 ya nos dice algunos de los requisitos necesarios para poder llegar a ser un verdadero líder espiritual. Y es bueno que lo tengamos muy en cuenta. Por eso, en este mismo capítulo, en 1 de Timoteo 3, vamos a leer, vamos a ver del verso 1 al 13. Y así dice la palabra del Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando habla de la palabra obispo, viene de una palabra griega que significa literalmente supervisor. Y cuando está diciendo sobrio, esto quiere decir que es dueño de sí mismo, no dejándose llevar por excesos de ningún tipo. Amén. Amén. Y sigue el verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, como hemos venido diciendo, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No solamente tenemos que tener un buen testimonio de esas puertas para adentro, también tenemos que dar un buen testimonio de estas puertas para afuera. ¿Por qué? Porque ese testimonio que demos de las puertas para afuera va a ser la llave para que muchos de fuera vengan aquí adentro, a la casa del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ese buen testimonio implica también que sea una persona honorable como ciudadano y respetuoso con la ley. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan diaconado si son irreprensibles. Es decir, que el primero que entra por la puerta, el primero que se convierte, no podemos ponerle en ningún cargo. Nos está diciendo que no sean neófitos, que no sean nobles, que sean ya personas con un testimonio, que verdaderamente conozcan de la palabra de Dios, porque es una responsabilidad grande el tener estos puestos de servicio en la iglesia del Señor, porque no olvidemos que son de servicio para servir. Amén. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, en este mensaje de hoy debemos marcarnos 3 objetivos bien claritos. 1. Ya es la hora, por supuesto, de decidirnos a desarrollar y a vivir una vida en oración mucho más profunda. Porque esa oración profunda, ese tiempo que pasamos con el Señor, cuanto más tiempo pasemos, más va a cambiar nuestra vida, más vamos a madurar y, por supuesto, más nos vamos a acercar a la meta. Es imposible del todo ser un líder espiritual sin alcanzar esa comunión continua y sin pausa con Dios. No se puede, es totalmente imposible. Nuestra relación con el Padre, hermanos, ha de ser mucho más intensa y mucho más fluida de la que tenemos, aun por mucha que nos parezca. 2. En nuestro corazón y en todo nuestro ser ha de existir el anhelo del deseo pleno de convertirnos en líderes espirituales,
tenemos que anhelar ser verdaderos líderes espirituales, ser de testimonio, ser de ejemplo, porque eso implica que la Iglesia del Señor va a contar con más hombres, con más mujeres dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, que para eso estamos aquí. Amén. Si ese anhelo no está en nosotros, nunca intentaremos superarnos y prepararnos, ya que si existe esa carga, nuestro esfuerzo para mantener la relación con Dios será cero. Si esa carga no existe en nuestro corazón, no tendremos relación con Dios ninguna. Nos iremos enfriando, hermanos. Y 3, solo hay un camino hacia la superación. Sin lugar a dudas es poder llegar a ser verdaderos líderes espirituales. Tenemos que anhelar eso por encima de todo. Y este camino es el que cada día examinará nuestra conducta cristiana. Para estar en ese buen camino tenemos que examinarnos cada día. Cada día que pasa, cuando acabe el día, tenemos que mirar qué es lo que hemos hecho durante este día que termina. Y orar para que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son nuestros errores, porque sin duda serán muchos. Pero Dios, no olvidemos que ve nuestro corazón. Amén. Porque si esto, hermanos, lo ponemos en manos del Espíritu Santo, Él nos mostrará, Él nos va a revelar en todo momento cuáles han de ser los cambios que hemos de hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que rectificar? ¿Qué conductas es la que nosotros tenemos que eliminar cada uno en nuestras vidas? Cuando estos cambios los aceptemos con mansedumbre, con humildad y un arrepentimiento genuino, no dudemos que nuestra vida cambiará para la gloria de Dios. Amén. Amén. Si somos capaces, hermanos, de cumplir estos 3 objetivos que hemos nombrado, sin duda alguna ya hemos ganado mucho en el camino del liderazgo espiritual. Porque el ser líder espiritual de la Iglesia, en la congregación donde Dios nos ha puesto a cada uno, lleva implícito, sin duda alguna, una gran responsabilidad. No es decir, uy, qué bien, mira lo que soy. Es mira lo que haces, mira cómo estás, mira qué necesitas cambiar. Y cuando tú te des cuenta de todo eso, porque se lo has pedido al Espíritu Santo, entonces estarás más cerca. Mirad, cuando a Pablo hablaba a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les insistía mucho en la seriedad que debían tener en los deberes, esos deberes como ancianos, pues la cosa no les iba a resultar nada fácil. No es fácil estar en la cabeza, ni estar en los puestos de meta. Es difícil, es complicado. Vas a recibir muchas zancadillas, vas a recibir muchos golpes morales también. Y Pablo les hacía estas advertencias. Mirad, también lo podemos ver esto que os estoy comentando en el libro de Hechos, capítulo 20, versos del 21 al 28, cuando el apóstol Pablo decía: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Tenemos que tener la mirada fija, cuidar en oración y en todo cuanto haga falta a aquellos que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
más de lo que hizo Cristo, ninguno vamos a hacer, no lo dudéis. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuidadito, siempre hablamos del mundo, refiriéndonos a los que hay al otro lado de la puerta. Pero vamos a ser prudentes, que también en medio del rebaño puede haber lobos disfrazados de ovejitas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, mirad lo que dice en el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, a darle a la húmeda, a la lengua, para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Cuántas veces hemos visto congregaciones que se dividen porque hay quien se levanta en murmuración y acaba dividiéndose? Y Dios no nos ha traído aquí para esto. Dios nos ha llamado a la unidad. Dios nos ha llamado a estar en un mismo espíritu. Y el líder espiritual, los responsables de la congregación, de la iglesia del Señor, tienen que ser conscientes y tomarse muy en serio para qué Dios los ha traído aquí. Cuando habla esto se está refiriendo claramente a la murmuración, que por ahí empieza todos, hermanos, y se comienza a murmurar en el mismo momento que tú prestas tu oído a comentarios que no debías prestar, que lejos de bendecirte, te van a envenenar la mente, el corazón, y van a provocar a la larga, si insistes en esa actitud, que te pierdas. Por lo tanto, si esto no quieres que a ti te suceda, aléjate de los corrillos, de los murmuradores y de las lenguas viperinas de doble filo, ya que llevan una carga de veneno muy importante. Y el verso 31 dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, con amor. No he cesado de amonestar con lágrimas. Aquí Pablo muestra su inmenso y gran amor hacia ellos. Tenía verdadera congoja cuando veía lo que muchos estaban haciendo, y oraba por ellos, y clamaba al Señor por ellos, y su gran dolor de corazón y misericordia por aquellos que veía que se estaban perdiendo. Debían proteger estos líderes a sus miembros de los falsos maestros, que a ver los haylos, que son como lobos y se presentan en medio de las ovejitas, para tratar primero de confundirlas y después las van a destruir. Pero una labor aún más difícil es el desenmascarar entre sus propios miembros a todos aquellos que pretenden hacer discípulos para ellos mismos antes que para Cristo. Y creedme, hay verdaderos profesionales en la iglesia del Señor, tristemente, que nada más que se preocupan de hacer adeptos y seguidores para ellos, cuando nos tenemos que preocupar todos sin excepción de llevar adeptos, de llevar creyentes, de llevar corazones entregados y humillados a los pies de la cruz a Cristo, no a nosotros. Yo no quiero seguidores, yo quiero ser de testimonio, yo quiero llevar muchas almas a los pies de Cristo, que para eso Cristo me ha puesto aquí. ¿Cuántos hay que buscan ser líderes de adeptos suyos y no líderes espirituales? Por desgracia, muchos más de los que nos pensamos. Pero el cristiano cuenta, hermanos, con un gran poder, y es el poder
que desata la oración. La oración tiene poder. Amén. Los cristianos debemos orar especialmente por la salvación, hermanos, de los que están perdidos o que vemos que se están perdiendo en el mundo, pero también por los que están dentro de la propia iglesia, de los propios hermanos en la fe, ya que algunos se desvían del camino y no se dan cuenta del error tan grande que están cometiendo, porque intentan vivir, entre comillas, lo que llaman una buena vida aquí en este mundo, pero se van a perder una vida eterna que no acaba nunca junto al Padre Celestial en el cielo. Los cristianos por eso debemos orar especialmente por eso. Mirad, Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 4, verso 6, nos anima también a hacer conocidas nuestras peticiones ante Dios con acción de gracias. En todo momento, hermano, sea cual sea nuestra circunstancia, nuestro problema, nuestra situación, debemos darle las gracias a Dios. Y dice el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, ya que nuestra propia oración intercesora, los beneficios también van a recaer sobre nosotros mismos. Cuando nosotros estamos orando por otras personas, cuando estamos orando por otras necesidades, no dudéis que esa oración intercesora también tiene beneficio para tu vida, para mi vida. Lo tiene. Fijaros, Pablo le dice al joven pastor de Éfeso que enseña a los creyentes a orar, por ejemplo, por los gobernantes. Les enseña que en vez de detestar y maldecir el hostil gobierno del Imperio Romano, debían clamar a Dios por ellos. Y hoy día es igual. Nosotros al principio, cuando hablábamos de líderes que decíamos políticos y religiosos, que no me he parado para nada en eso, estamos viviendo, sí, en este país y en el mundo, situaciones políticas muy delicadas, y con políticos, con personas. Lo normal es que el mundo, la gente los maldiga, el sinvergüenza este, el tal, y bueno, sinvergüenza eso es, pues una palabra cariñosa para lo que se oye. ¿Cuántos políticos deberían meter el libro de familia en la ducha todos los días? Porque acaba pringadísimo. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos, como nos muestra la palabra, para orar por nuestros gobernantes, para interceder por ellos, para que el Señor cambie las actitudes de ellos. Yo, una de mis oraciones es que quiero ver políticos cristianos de verdad. Es lo que el mundo está necesitando. Lo que todos estamos necesitando, que haya verdaderos cristianos que sientan entrar en el mundo de la política, porque si son verdaderos líderes políticos y espirituales, qué bendición el país donde caiga. Resulta extraño, pero solo a través de la oración de intercesión, los gobernantes también, en muchos casos, van a permitir que el pueblo de Dios, que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, podamos predicar libremente, sin traba alguno, porque nosotros sabemos que hay muchos países que están matando a nuestros hermanos por predicar el Evangelio. De otras maneras, entre comillas, más finas y elegantes, ponen tropiezo a la iglesia del Señor. Aquí, sin ir más lejos, en Cataluña.
para abrir iglesias. En Reus han cerrado ya. Pero ahora, por ejemplo, les exigen que estén en un polígono, que no tengan naves al lado, que tienen que guardar una distancia entre edificación y edificación. ¿Y eso dónde está? Para poder abrir una iglesia, si es casi imposible. En Tarragona tampoco deja, te tienes que ir a un polígono industrial. ¿Os imagináis si aquí tuviéramos que ir al polígono Beliades ese, al culto? ¿Que nos poníamos las deportivas o íbamos todos en bici? Muchas personas no podrían ir. Pero para eso está la oración intercesora del pueblo de Dios, para que todo eso cambie, hermano. Aquí estamos bendecidos. Gloria a Dios. En 7 meses teníamos la licencia de apertura ya, legal. Pero es curioso, ya sabéis, los que conocéis la historia de Labradores, 777. Cuando el Señor me mostró Labradores, pasaron 7 años hasta que Labradores vio la luz. Pero eso ya lo expliqué otro día y bueno, para el año que viene, el 2021, ya sabéis. Amén. ¿Cuántos hermanos, como os decía, están perdiendo la vida por políticos y líderes extremistas que no les dan libertad para poder llevar la palabra de Dios? Pues el enseñar esta práctica de orar, por ejemplo, por los gobernantes, es labor también de los líderes espirituales. Orar en público es una práctica habitual, y más en los cultos dedicados específicamente a la oración, que por cierto, gloria a Dios, el culto de oración que tuvimos el jueves de bendición, pero es paradójico que poco se enseña también en muchas congregaciones a orar. Dicen que hay que orar, pero ¿en cuántas congregaciones se les enseña a orar de verdad? Yo he visto oraciones que casi le borran el nombre al Señor en 10 minutos. Han dicho 300 veces Señor, Señor, no sé qué, Señor, 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 Señor. Digo, iba, qué cacho de oración. Tenemos que ser específicos, claros. Pero eso tenemos que aprenderlo. Nadie hemos nacido sabiendo. Y los líderes espirituales, los ancianos, los diáconos, todos aquellos que tenemos una responsabilidad, tenemos que enseñar a aquellos que vienen nuevos. Siempre se suele caer en las peticiones y necesidades propias, olvidando las necesidades de los que tenemos al lado, ¿verdad? Y muchas veces son necesidades apremiantes. Y cuando se ora, muchas veces nada más que oramos por lo nuestro, por lo que nos escuece a nosotros. Ay, mira, Señor, el recibo de la luz, ay, mira que esto, ay, mira lo otro, ay, mira, mira. Y luego al final, como dice la canción, ay, mira, mira lo mucho que te quiero. A ver si me lo das. Pero Dios escucha cuando tú y yo oramos por las necesidades del resto de hermanos. Tú estás orando por esas necesidades, pero Dios está mirando por las que tú tienes en ese momento. Gloria a Dios. La oración pública tiene como razón de ser el llevar los unos las cargas de los otros. Amén. Qué bueno es el prepararse para ser líder espiritual en humildad y en mansedumbre. Pocas palabras, sí, pero que salgan del corazón. Pablo elogia a los que aspiran a ocupar puestos de responsabilidad dentro de la iglesia del Señor. Pero no hemos de olvidar en ningún momento, nunca, que Jesús el Maestro dijo
como tantas veces os he dicho, que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy aquí para servir? Amén. No para ser servido. Uy, ahí se ha callado todo el mundo. Vamos a ver que a lo mejor me expresa mal. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy aquí para servir? Amén. ¿Y cuántos no para que me sirvan? Amén. Bueno, ya iremos refrescando memoria de lo que aquí se ha dicho. También dijo que el que quisiera ser el mayor de todos, ¿qué tenía que hacer? Servir. Amén. Y no hablo de la edad ni de estatura, porque si no los bajitos no servirían nunca. Y también tienen derecho a esa bendición. Por desgracia, muchos han olvidado esta parte fundamental del líder, y es que está para servir. Y permíteme que insista tanto en esto, pero es que es necesario. Cuando el maestro dijo que había venido para servir y no para ser servido, sin lugar a dudas, algo tiene eso de mucha bendición. Pablo nos enseña que para ocupar puestos de liderazgo y responsabilidad son necesarios ciertos requisitos. Entre otros, hace referencia, por ejemplo, a la vida familiar. No olvidemos que la familia fue la primera institución creada por Dios para mantener un orden también en la sociedad que vivimos. Una familia, y os puedo asegurar, sana espiritualmente. En origen, ¿sabéis lo que significa? Que una familia sana espiritualmente, otra y otra. ¿Sabéis lo que significa eso? Que tenemos una sociedad sana y ordenada. Amén. Pero Pablo también habla de otras conductas personales. Dice que no debe ser adicto al vino, ni codicioso con el dinero, debe tener control de sí mismo, que cuántos hay que son como los globos, no le da tiempo a quemar el alfiler y ya ha explotado. Ha de ser sabiduría, y si tiene sabiduría, ¿eso qué significa? ¿De dónde viene la sabiduría? De parte de Dios. Y la palabra que nos enseña, el que quiera sabiduría que me la pida a mí, dice el Señor. Por lo tanto, el que carezca de sabiduría poco la ha pedido a Dios. Y ha de ser una persona responsable. Resumiendo, el líder ha de ser en todo momento un creyente maduro. Y por lógica, salvo que el Señor diga lo contrario, como os decía hace un momento, no deben ocupar estos puestos de servicio recién convertidos hasta que no estén más maduros. También, y vamos acabando ya, hay una realidad que no se debe tapar, ocultar o ignorar. Y es que hay creyentes, estos creyentes entre comillas, que son una cosa en la iglesia del Señor y otra cosa muy diferente en su casa. Y no me refiero que en su casa anden despeinados y aquí se peinen para entrar. Pero hay también algo muy cierto, y es que a Dios no se le puede engañar. Hagas lo que hagas aquí y hagas lo que hagas en tu casa, Dios te ve aquí en tu casa. Dice la palabra que no hay nada oculto, ¿el qué? Que no haya de ser manifestado. Y más tarde o más temprano todo va a salir a la luz. Por lo tanto, no pienses que Dios permitirá que ocupes un lugar de relevancia en la iglesia si tu vida tiene cara y cruz, es decir, dos caras. Y ya digo, ya para terminar, me gustaría puntualizar varias cosas como una enseñanza práctica. 1. La responsabilidad del líder en la iglesia
por encima de todo es servir. 2. El líder es lícito, el ser líder es lícito desearlo, por supuesto, mas no por motivos ni de egoísmo o egolatría, llámese vanagloria. Hoy con todos los que hay, fíjate, me han nombrado a mí. Dime quién es el pastor que lo ha hecho. 3. El liderazgo tiene la recompensa del trabajo bien hecho, pero esto implica el cumplimiento de los requisitos. 4. La mejor manera de prepararse para ser un líder es ser un buen seguidor y someterse a la autoridad que Dios nos pone en cada momento. 5. Mira, dicho eso y alguien ha silbado. Es imposible el liderazgo sin vida de oración. Imposible. Y 6. La vida de oración ha de ir acompañada de una conducta en santidad. Porque si no es así, quiere decir que la oración no existe. Yo cuántas veces he escuchado: ay, pastor, yo oro, pero parece que Dios no me contesta. Incierto, tú no oras, porque Dios siempre contesta y yo lo sé. Y dicho esto, ¿quién quiere ser un líder y por qué? ¿Ya estás decidido? ¿Sí? ¿Te has contestado tú solo? Pues piensa, ¿qué estás haciendo ahora para desarrollar los rasgos de un líder? ¿Estás dispuesto a ser un buen seguidor en obediencia y autoridad? ¿Estás también dispuesto a cumplir los requisitos del líder que Pablo nos hablaba hace un momento? Si esto, queridos hermanos, lo tenéis claro, adelante y que Dios os bendiga. Amén. Por desear servir a Cristo sirviendo a los hombres. Amén. Como veis, es muy importante saber qué es lo que implica ser un líder espiritual. Porque hay algo que, como decía al principio, está muy claro. La Iglesia del Señor necesita de este liderazgo. Está escasa de líderes espirituales de verdad. Por lo tanto, si tú verdaderamente lo anhelas, sigue orando, ora al Señor, porque Dios, como os he dicho hace un segundo, siempre responde, y la Iglesia del Señor os abre los brazos porque tiene mucha necesidad de estos líderes. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén. Vamos.